Imagina esto, unas vacaciones de buceo de ensueño con tu pareja en las prístinas aguas de Indonesia. Es tu último día y estás saboreando cada momento, pero al descender con tu grupo, una corriente repentina y poderosa te arrastra, dejándote aislado en el vasto y abierto mar. Mientras buscas desesperadamente una manera de regresar, te encuentras cara a cara con un enorme tiburón tigre. Su hambre es innegable, su intención escalofriante. Para Colin Mumford, esta pesadilla se convirtió en una realidad devastadora, y lo que sucedió a continuación es una historia de terror inimaginable. Era el 26 de septiembre de 2024, y Colin Mumford, una abuela de 68 años y buceadora experimentada de los Estados Unidos, se encontraba en una de las últimas inmersiones planeadas de su aventura de 7 semanas por Indonesia. El amor de Colin por el buceo había abarcado décadas, una pasión que había compartido con su esposo, Mike, desde sus días de secundaria. Los dos se conocieron cuando eran adolescentes, unidos por su amor mutuo por la naturaleza y la aventura. Con los años, no solo habían explorado juntos los océanos del mundo, sino que también habían sido dueños de una exitosa tienda de buceo donde compartieron su pasión con otros. Este viaje a Indonesia, con su rica biodiversidad marina y sitios de buceo de renombre mundial, era un sueño hecho realidad para ambos, una oportunidad para revivir sus recuerdos más preciados bajo la superficie. Esa mañana, el grupo de 6 buceadores, que se había unido durante el viaje, compartió un alegre desayuno. Las risas llenaban el aire, y había un profundo sentido de conexión entre todos. Mientras se preparaban para la inmersión del día, la emoción era palpable. El grupo había desarrollado un vínculo especial durante las semanas anteriores, y la familiaridad entre ellos creaba un ambiente relajado y lleno de alegría. Cuando Colin y su grupo descendieron a una profundidad de 8 metros, las aguas alrededor de Pulau Reong, parte del impresionante archipiélago de Alor, ofrecían vibrantes arrecifes de coral y raras especies marinas, un verdadero paraíso para los buceadores. Para Colin, cada inmersión era una oportunidad de reconectarse con el asombro que había sentido desde su juventud. Segura de sí misma y con experiencia, no solía temer al océano. Sin embargo, bajo la superficie de estas hermosas aguas, acechaban peligros ocultos, corrientes poderosas y depredadores marinos como los tiburones tigre, que prosperaban en estas cálidas aguas. La inmersión comenzó con Colin disfrutando de cada instante, sabiendo que esta sería una de las últimas de su viaje. Observaba maravillada el mundo submarino, viendo cómo una elegante mantarraya se deslizaba sin esfuerzo entre los arrecifes de coral. Las aguas tranquilas y el entorno sereno hacían que se sintiera como la aventura perfecta para cerrar su experiencia. Pero después de unos 30 minutos, el estado del océano comenzó a cambiar. Las corrientes, antes suaves, se volvieron intensas, girando de manera impredecible. Mientras el grupo intentaba ascender a profundidades más seguras, las corrientes se intensificaron, dificultando que permanecieran juntos. Colin, en particular, sintió cómo la fuerza la alejaba. Luchaba por mantenerse cerca de su esposo, Mike, pero el agarre del océano era demasiado fuerte. Agitó los brazos frenéticamente, tratando de señalar a sus amigos, pero el agua turbulenta dificultaba que la vieran. Mike, a solo unos metros de distancia, extendió la mano desesperadamente, pero Colin ya estaba siendo arrastrada más lejos de él. Sus gritos de ayuda se ahogaron en el agua, desapareciendo en la vasta inmensidad azul. Mike y los demás hicieron lo posible por luchar contra la corriente, pero en cuestión de momentos, Colin había desaparecido, llevada más allá de su alcance. El océano, indiferente a sus esfuerzos, la engulló por completo. La desesperación se apoderó del grupo mientras buscaban frenéticamente, con el corazón acelerado. El guía de buceo rápidamente hizo señas para que todos emergieran a la superficie, sabiendo que la corriente era demasiado fuerte para combatirla. Cuando salieron a la superficie, jadeando por aire, un pesado temor se apoderó de ellos. El corazón de Mike latía con fuerza, mientras escaneaba el agua en todas direcciones, llamando el nombre de Colin, pero no había señales de ella. Las olas, antes hermosas, ahora parecían ominosas, chocando violentamente contra la costa. Siguieron horas de búsqueda desesperada.
con botes enviados y las autoridades locales uniéndose al esfuerzo. Pero a medida que las fuertes corrientes llevaban a Colin mucho más allá del alcance, la esperanza comenzó a desvanecerse. El vasto océano, indiferente e implacable, parecía engullir cualquier rastro de ella, dejando solo el sonido inquietante de las olas. Una exhaustiva búsqueda de 8 días se llevó a cabo, con la costa y las aguas siendo examinadas en busca de cualquier señal de Colin, pero los días se alargaban y el océano no ofrecía pistas. El 3 de octubre, con el empeoramiento de las condiciones del mar, se suspendió la búsqueda y un pesado silencio envolvió al grupo. Sin embargo, 3 días después, el 6 de octubre, la historia tomó un giro sombrío. Un pescador frente a la costa de Timor Oriental se encontró con un tiburón tigre en apuros. Creyendo que había ingerido restos de redes de pesca o desechos, el pescador subió al tiburón a bordo. Dentro del estómago del tiburón encontró grandes restos humanos, piezas de un traje de neopreno negro y equipo de buceo. Las autoridades confirmaron rápidamente que estos eran los restos de Colin. Los últimos momentos de Colin siguen siendo un misterio, con solo el macabro hallazgo de sus restos dentro del tiburón ofreciendo algunas respuestas. Sus amigos y familiares, especialmente su esposo Mike, quedaron devastados por la pérdida. Solo, Mike se vio obligado a enfrentar la dolorosa realidad de que nunca más compartiría una aventura con su intrépida compañera. En el mar, el momento de peligro puede llegar sin previo aviso. Los científicos afirman con frecuencia que los tiburones tienen poco interés en los humanos y rara vez los ven como presas, pero cuando ves este canal, conoces la escalofriante realidad. Innumerables historias prueban lo contrario. Los tiburones atacan y a veces no dejan nada atrás. Nuestra próxima historia es tan desgarradora como devastadora. La vida de Paul Milachip fue trágicamente interrumpida cuando fue brutalmente atacado por un tiburón, justo frente a su indefensa esposa. Era una mañana brillante y despejada en Port Beach, un tramo de arena prístina y agua reluciente a lo largo de la costa de Perth. El sol ya calentaba la arena, prometiendo otro día de clima perfecto. Las aguas brillaban con luz dorada mientras las olas rompían suavemente en la orilla, donde nadadores, surfistas y bañistas disfrutaban de las primeras horas del día. Para Paul Miller, este era otro día de rutina, otro 1,5 kilómetros de nado a lo largo de la costa que él y su esposa habían llegado a llamar hogar. Paul era un expatriado británico de 57 años que había construido una vida en Australia junto a su esposa. Conocido por su notable estado físico, Paul había competido en 6 competencias Ironman. Estos agotadores eventos incluían un nado de 3,8 kilómetros, un recorrido en bicicleta de 180 kilómetros y una maratón de 42 kilómetros. Él y su esposa abrazaban el estilo de vida al aire libre de Perth, corriendo, pedaleando y nadando regularmente a lo largo de su costa. Esa mañana, Paul y su esposa llegaron a Port Beach como lo hacían a menudo. Ella se unió brevemente a él en el agua, pero rápidamente salió, encontrando el frío demasiado intenso. Paul, imperturbable, continuó nadando, acostumbrado al frío y motivado por su naturaleza disciplinada. Mientras su esposa se secaba en la orilla, Paul nadaba con constancia, sus brazadas practicadas cortando las aguas. Sin que él lo supiera, un depredador acechaba bajo la superficie. Un tiburón tigre, de aproximadamente 3 metros, patrullaba las aguas poco profundas. Las aguas más cálidas y la abundancia de presas lo habían atraído más cerca de la costa. Este era un cazador oportunista, capaz de atacar delfines y focas. Millones de años de evolución lo habían convertido en uno de los depredadores más eficientes del océano, y la silueta de Paul en la superficie le pareció una posible presa. El ataque fue repentino y devastador. El tiburón emergió con una fuerza tremenda, sus movimientos precisos e instintivos. Paul probablemente no lo vio venir. Los testigos describieron más tarde el tamaño del tiburón, su lomo gris oscuro arqueándose fuera del agua antes de arrastrar a Paul bajo las olas. Cerca de allí, 4 adolescentes estaban pescando en un pequeño bote. Su tranquila mañana se vio interrumpida cuando presenciaron el ataque a pocos metros de su embarcación. Miraron con horror cómo el tiburón rompía la superficie, su aleta dorsal y su cola cortando el agua,
antes de desaparecer con Paul en sus mandíbulas. Los chicos se quedaron inmóviles por un momento, su risa reemplazada por el impacto y el miedo. En la orilla, la esposa de Paul salió del vestuario, buscando en el agua las brazadas familiares de su marido. En cambio, vio a los adolescentes gritando y agitando frenéticamente los brazos desde su bote. Le tomó un momento comprender lo que estaban diciendo: un ataque de tiburón. El pánico se extendió por la playa mientras nadadores y surfistas corrían hacia las rocas, tratando de salir del agua. Los adolescentes, conmocionados pero rápidos en actuar, navegaron a lo largo de la costa advirtiendo a otros para que se pusieran a salvo. Uno de ellos utilizó su teléfono para llamar a los servicios de emergencia, mientras su pequeño bote permanecía cerca del sitio del ataque. Estaban a solo unos metros del tiburón, y podían ver la enorme distancia entre su aleta dorsal y su cola, un recordatorio escalofriante de su tamaño y poder. Los equipos de emergencia respondieron rápidamente. Un helicóptero de rescate, desviado de una patrulla a 80 kilómetros de distancia, llegó para asistir en la búsqueda. 5 barcos de la Policía Marítima y de Rescate en el mar se unieron al esfuerzo, junto con salvavidas de una playa cercana. Sin embargo, la inmensidad del océano resultó implacable. Horas de búsqueda arrojaron solo una pista: las gafas de Paul, flotando cerca del sitio del ataque. Después de 24 horas, se suspendió la búsqueda. La esposa de Paul tuvo que dar la desgarradora noticia a su familia en el extranjero. Paul, padre de 2 hijos adultos, había desaparecido en las aguas que tanto amaba. Más tarde, su esposa agradeció a los chicos en el bote por su valentía. Aunque no pudieron salvar a Paul, sus rápidas acciones podrían haber evitado una tragedia mayor al alertar a otros del peligro. La noticia del ataque se propagó rápidamente, dejando un profundo impacto en la comunidad local. Fue el tercer ataque mortal de tiburón en aguas australianas ese año. Port Beach fue cerrada durante el fin de semana, sus arenas marcadas con cinta de precaución y señales de advertencia. Para el lunes, la playa reabrió, aunque muchos nadadores se mantuvieron alejados, atormentados por el recuerdo de lo ocurrido. Los Port Beach Polar Bears, un grupo local de nadadores, enfrentaron una decisión difícil. Algunos miembros regresaron al agua, decididos a no permitir que el miedo los alejara. Sin embargo, otros optaron por quedarse en la orilla, incapaces de superar la inquietud que dejó la tragedia. Días después, se reportó otro avistamiento de tiburón cerca de Port Beach, una sombra que circulaba a solo 100 metros de la orilla. Un helicóptero de salvamento marítimo fue enviado para buscar en la zona, pero no encontró rastro del depredador. Los adolescentes que presenciaron el ataque fueron posteriormente reconocidos con premios de valentía por su rápida reacción y acciones esa mañana. Estos premios, otorgados por las autoridades locales, reconocieron su extraordinario coraje durante un evento tan traumático. A pesar del reconocimiento, los chicos llevarían para siempre el recuerdo de lo que habían visto: el inmenso cuerpo del tiburón, su precisión predatoria y la inevitabilidad de su ataque. Para la esposa de Paul, la pérdida fue inconmensurable. Sin embargo, encontró algo de consuelo al saber que él había muerto haciendo lo que amaba, inmerso en el océano, un lugar de libertad y paz para él. En las últimas 2 décadas, Australia ha sido testigo de un aumento dramático del 30% en los ataques de tiburones. Sin embargo, el llamado del océano continúa atrayendo a innumerables buscadores de emociones, muchos de ellos inconscientes de los peligros ocultos bajo las olas. Entre ellos estaba Toby Begg, un devoto padre de 2 hijos, cuya tranquila mañana de surf se convirtió en una pesadilla. En una escalofriante fotografía, se ve a un enorme tiburón blanco acercándose, capturando el momento segundos antes de que Toby se encontrara en una lucha desesperada por su vida. Vamos a adentrarnos en esta inquietante historia y en la imagen que cuenta parte de ella. Era una mañana clara y cálida el 25 de agosto de 2023, en Lighthouse Beach, ubicada al sur de Port Macquarie, en la costa de Nueva Gales del Sur, Australia. El sol brillaba sobre el agua tranquila, proyectando una luz dorada sobre la arena. Toby Begg, un padre de 44 años y padre de 2 hijos, estaba equipado con su traje de neopreno negro,
preparándose para su habitual sesión de surf los viernes por la mañana. Llevaba bajo el brazo su tabla de surf azul brillante, lisa e impecable, que contrastaba con los cálidos tonos de la playa. La playa estaba lejos de estar vacía. Otros 6 surfistas estaban en el agua, disfrutando de las condiciones calmadas. Toby remó mar adentro, avanzando unos 150 metros desde la orilla. Se posicionó más allá de las rompientes, mientras la ligera brisa matutina alborotaba su cabello al acomodarse sobre su tabla. Dejó que sus piernas colgaran, sintiendo el agua fresca del océano rozar su piel mientras esperaba la próxima ola. Para un observador casual, la escena era pacífica, incluso idílica. El océano se extendía interminablemente ante él, un horizonte pintado en tonos de azul, pero bajo la superficie, una amenaza silenciosa se acercaba, invisible. Un fotógrafo en la playa estaba escaneando el agua con su cámara, con la esperanza de capturar una manada de delfines o tal vez una toma interesante de los surfistas. Cuando su lente se enfocó en Toby y los demás, capturó sin saberlo un momento que definiría el día. En el fondo de la fotografía había una perturbación extraña en el agua, un pequeño parche de turbulencia justo debajo de la superficie. Al principio era difícil de distinguir, pero al analizar la foto más tarde, quedó claro. Un enorme tiburón blanco, de más de 4 metros de longitud, se movía rápidamente a través del agua justo detrás de Toby. En ese breve instante, Toby y otro surfista miraron hacia abajo, sus ojos fijándose en el parche de agua agitada. La oscura silueta del tiburón era inconfundible. Con apenas un momento para reaccionar, el tiburón atacó. Toby apenas tuvo tiempo de registrar el peligro antes de que el gran blanco se lanzara hacia adelante, agarrándolo por las piernas. La fuerza del ataque fue inmediata. Sus afilados dientes se hundieron profundamente en su carne, desgarrando músculos y huesos. El agua estalló en un caos mientras Toby gritaba de dolor, aferrándose a su tabla de surf con todas sus fuerzas. Sus piernas ya no eran suyas, estaban en las mandíbulas de un depredador decidido a asegurar su comida. Toby luchaba desesperadamente, retorciéndose y pateando, pero el agarre del tiburón era inquebrantable. El agua a su alrededor burbujeaba violentamente, mientras el tiburón sacudía la cabeza de un lado a otro, su poderoso cuerpo indiferente a la resistencia de Toby. La tabla de surf azul brillante se convirtió en un toque de color en medio de la violencia, su superficie perforada y desgarrada por el brutal ataque del tiburón. Con el paso de los segundos, los otros surfistas se apresuraron hacia Toby. Podían ver la lucha desarrollándose desde la distancia. Con cada movimiento, el tiburón parecía decidido a arrastrarlo bajo el agua, pero Toby se negó a rendirse. Su fuerza estaba disminuyendo, pero su voluntad de sobrevivir seguía siendo inquebrantable. El tiburón se detuvo por un momento, dando a Toby un breve respiro, solo para ajustar su agarre antes de atacar nuevamente. Lo que pareció una eternidad. El ataque continuó. Los testigos en la playa permanecían inmóviles, incapaces de ayudar mientras la lucha se desarrollaba cerca de la orilla. La enorme forma del tiburón se cernía en el agua, cada ataque enviando ondulaciones por la superficie, marcando el agua con la sangre de Toby. Finalmente, después de más de 30 segundos de intensa lucha, el tiburón soltó su agarre y nadó hacia las profundidades. Toby, magullado y herido, luchó por mantenerse a flote. Su traje de neopreno estaba destrozado, la sangre de sus heridas mezclándose con el agua salada. Desesperadamente, se aferró a su tabla de surf, usando las últimas fuerzas que le quedaban para remar hacia la orilla. Detrás de él, un rastro de sangre se extendía por el agua, un sombrío recordatorio del violento encuentro. Una vez en la playa, la magnitud de las lesiones de Toby quedó clara. Sus piernas eran un horror de carne desgarrada. Su pierna derecha estaba amputada por debajo de la rodilla, y un profundo corte se extendía desde su cadera hasta la pantorrilla. La otra pierna estaba gravemente mutilada por debajo de la rodilla, con daños casi incomprensibles. Su traje de neopreno, que antes estaba intacto, ahora no era más que jirones manchados de rojo. Lauren Enfield, otra surfista que había presenciado el ataque, corrió para alertar a otros en la playa. Una madre y su hija, que estaban cerca,
marcaron inmediatamente los servicios de emergencia. Mientras Toby yacía en la arena, sus ojos vacíos reflejaban el estado de shock en el que estaba. Una adolescente, que se encontraba cerca, estaba paralizada, incapaz de apartar la mirada de la escena desgarradora. Toby, aunque consciente, estaba inmóvil, con la mirada fija mientras la realidad de sus heridas comenzaba a hundirse en su mente. De alguna manera, en medio del pánico, un médico de emergencia se encontraba en la playa ese día. El médico corrió al lado de Toby y ayudó a estabilizarlo hasta que llegó más ayuda. Con pensamiento rápido, el grupo logró improvisar un torniquete utilizando el cordón de la tabla de surf de Toby, asegurándolo firmemente alrededor de su pierna para ralentizar la hemorragia. Usaron palos para formar una férula improvisada, manteniendo sus piernas rectas mientras esperaban la llegada de los paramédicos. En cuestión de minutos, Toby fue trasladado de urgencia al hospital base de Port Macquarie, en estado crítico. Sus heridas eran graves, pero las rápidas acciones de quienes estaban en la playa lograron mantenerlo con vida. Los médicos trabajaron rápidamente para estabilizarlo, aunque quedó claro que una de sus piernas no podía salvarse. Después de múltiples cirugías, Toby fue trasladado en helicóptero al hospital John Hunter en Newcastle, donde los cirujanos intentaron salvar la pierna restante. Para el momento en que se comparte esta historia, Toby se encuentra en condición estable, pero grave. Su recuperación será larga, llena de dolor y plagada de desafíos. Su cuñado creó una página en GoFundMe para apoyar a la familia de Toby, ya que enfrenta no solo una recuperación física, sino también una pérdida significativa de ingresos como principal sostén de la familia. Se cree que el tiburón responsable del ataque era un gran tiburón blanco, basado en las marcas de mordida y la descripción del ataque. Las autoridades eran conscientes de la presencia de tiburones en la zona, ya que las líneas inteligentes de Tambor habían capturado 3 tiburones en el área solo el día anterior, incluido uno en Lighthouse Beach. Los críticos argumentan que estas líneas, aunque están destinadas a proteger a los nadadores, a menudo tienen consecuencias no deseadas, atrayendo a más depredadores a la zona y dañando a otras especies marinas en el proceso. La historia de Toby genera un debate acalorado. ¿Entrar al océano es un riesgo audaz con la naturaleza? ¿O los humanos deberían tener el derecho de nadar sin miedo? Algunos ven el mar como el dominio de los tiburones, mientras que otros culpan directamente a estos depredadores ápice. ¿Qué opinas? Comparte tus pensamientos en los comentarios mientras hacemos la transición a nuestra próxima historia. Un relato sobre Margaret Hobbs y Hans Steffens, una joven pareja que entró al mar para enjuagarse la arena, ajenos al hecho de que un depredador mortal acechaba cerca, listo para atacar. Era un día claro y soleado en Lambert Beach, Queensland. Desde el mirador en lo alto del acantilado, el océano se extendía interminable, con el sol de la tarde proyectando una luz suave sobre el agua. Para Margaret, Hans y su prometida, parecía el momento perfecto para pasar un rato tranquilo juntos como pareja recién comprometida. Pero lo que no sabían era que su día estaba a punto de dar un giro inesperado. Las playas de Queensland son famosas por sus aguas cristalinas y las enormes olas que atraen a surfistas de todo el mundo. Sin embargo, los océanos aquí no son tan tranquilos como aparentan. Bajo la superficie, acechan más de 100 especies de tiburones, desde los pequeños tiburones de hocico afilado, que miden apenas 60 centímetros, hasta los enormes y feroces tiburones tigre, que pueden crecer hasta 6 metros. Los ataques de tiburones son raros, pero ocurren, y Queensland se ha ganado su lugar como uno de los líderes mundiales en estadísticas de ataques de tiburones. El 28 de diciembre de 1961, una joven pareja, Margaret Hobbs y su prometido Hans Steffens, pasaban sus vacaciones en Lambert Beach. Margaret, de tan solo 18 años, y Hans, de 24, se habían comprometido recientemente y estaban celebrando el comienzo de su nueva vida juntos. Margaret, una maestra en formación, y Hans, un vendedor, estaban llenos de esperanza y entusiasmo. El sol era cálido, el agua tentadora, y su espíritu estaba en alto mientras disfrutaban de la simple alegría de la compañía mutua. Estaban caminando en las aguas poco profundas,
de no más de 90 centímetros de profundidad, salpicándose juguetonamente mientras reían. El día había sido perfecto, pero estaba a punto de tomar un giro horrífico. Mientras el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre la orilla, la pareja estaba de pie uno al lado del otro, a pocos metros de la costa. Sin previo aviso, Hans sintió un dolor agudo recorrer su mano derecha. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que algo enorme lo arrastrara al agua. El océano se agitó a su alrededor, mientras era arrastrado más lejos, su visión nublada por el dolor y la corriente. Miró hacia abajo y vio un tiburón enorme, de 3 metros de largo, aferrado a su brazo. La criatura era poderosa, arrastrándolo más hacia las profundidades de la bahía. Hans luchó, su corazón latiendo con fuerza, mientras intentaba liberarse de las mandíbulas del tiburón. Con todas sus fuerzas, logró arrancar su brazo, la sangre brotando en el agua. Y el dolor era insoportable, gritó, mientras la herida en su brazo lo sumía en agonía. Antes de que pudiera recuperar el aliento, el tiburón dirigió su atención hacia Margaret. En un instante, ella fue arrastrada bajo la superficie, desapareciendo de la vista de Hans. El agua ahogó sus gritos mientras el tiburón la desgarraba, su agarre fuerte e implacable. Hans, desesperado y alimentado por un torrente de adrenalina, corrió a ayudar, sumergiéndose de nuevo en el agua. Extendió la mano hacia Margaret, golpeando al tiburón mientras intentaba que la soltara. A pesar de sus esfuerzos, el tiburón se aferraba con fuerza, negándose a ceder. Graham Jorgensen, un hombre que estaba en la playa, había visto el ataque desarrollarse. Sin dudarlo, corrió al agua, uniéndose a Hans en la lucha. Juntos, golpearon al tiburón, intentando separarlo de Margaret. Finalmente, el tiburón cedió, soltándola, y los dos hombres lograron sacarla del agua. Pero el peligro no había terminado. El tiburón permaneció cerca, observando la lucha, con sus instintos primarios esperando la próxima oportunidad. Margaret fue arrastrada a la playa, con sangre filtrándose en la arena debajo de ella. Su cuerpo estaba destrozado, y la gravedad de sus heridas se hizo evidente. Su brazo derecho había sido devastado por el tiburón, el hueso visible a través de la carne destrozada. Su brazo izquierdo estaba completamente desaparecido, consumido por el tiburón durante el ataque. Su muslo derecho estaba desgarrado, con la piel apenas colgando. Yacía allí, fría y debilitándose, consciente de que su tiempo se agotaba. Mientras los espectadores se reunían, la situación se tornó desesperada. Una enfermera que estaba en la playa ese día escuchó el alboroto y corrió a ayudar. Encontró a Margaret en un estado más allá de cualquier trauma que hubiera esperado enfrentar en su día libre. Sin dudarlo, la enfermera comenzó a aplicar torniquetes, envolviéndolos firmemente alrededor de las heridas de Margaret para reducir la pérdida de sangre. Otros en la playa llamaron a una ambulancia, pero era evidente que cada segundo contaba. Margaret permanecía consciente, su cuerpo entumecido por el shock y el dolor. Intentó hablar con Hans, la única persona a la que podía aferrarse en esos momentos finales. Su cuerpo estaba destrozado, pero la enfermera trabajaba rápidamente, haciendo todo lo posible para estabilizar a Margaret hasta que llegara la ambulancia. Finalmente, los paramédicos llegaron al lugar y trasladaron a Margaret al hospital en Mackay, donde también llevaron a Hans. La pareja fue separada para cirugía, ambos necesitando intervenciones médicas extremas para sobrevivir. El brazo de Hans estaba demasiado dañado para salvarlo, y fue amputado. A pesar de la pérdida de su brazo, las heridas de Hans eran comparativamente menores. Margaret, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Su pierna derecha fue amputada, y había perdido su brazo izquierdo. El daño era demasiado grande. La condición de Margaret empeoró a medida que pasaban las horas. Su pérdida de sangre era severa, y a pesar de un llamado nacional para donaciones de sangre, el hospital luchaba por satisfacer sus necesidades. Se descubrió que Margaret tenía un tipo de sangre raro y, a pesar de los mejores esfuerzos de la comunidad, no fue suficiente. Margaret murió el 30 de diciembre de 1961, a las 6:55 de la tarde. La nación lamentó la pérdida de la joven cuya vida había sido truncada trágicamente. El tiburón responsable del ataque nunca fue encontrado. Aunque varios barcos partieron de Lambert Beach en busca de la criatura,
Ninguno de los tiburones capturados coincidía con la descripción del atacante. A pesar de esto, los residentes de Queensland comenzaron a tomar medidas y para 1962 se instalaron redes contra tiburones en varias playas, incluidas Southport y Kangaroo. Las redes ofrecieron algo de protección, pero incluso entonces, ningún sistema podía garantizar que los océanos fueran completamente seguros. En el impacto posterior al ataque, las redes contra tiburones ayudaron a reducir el número de encuentros con estos depredadores, pero el recuerdo de ese día quedó grabado en la mente de quienes presenciaron el horror. La trágica muerte de Margaret había, de una manera extraña, salvado muchas vidas, ya que el ataque condujo a la instalación de medidas de seguridad que ayudaron a proteger a los nadadores en el futuro. Sin embargo, para quienes la conocieron, ninguna medida de seguridad podía deshacer la tragedia que habían presenciado. Aunque la especie del tiburón permanece desconocida, el probable culpable fue un tiburón tigre, conocido por su agresividad y su tendencia a atacar a los humanos sin provocación. Incluso con todas las medidas de seguridad implementadas, el océano seguía siendo una fuerza peligrosa e impredecible, capaz de cambiar vidas en un instante, como lo había hecho con Margaret y Hans.